Bienvenidos a Crónicas y Cartografías, un espacio para la historia, la cultura, las relaciones entre arquitectura, ciudad e historia. Vamos a iniciar este programa invitando a una reflexión alrededor de la ciudad de Lima. Vemos como fondo los distintos edificios del centro financiero de San Isidro y buena parte de Miraflores. Estamos hablando en ambos casos de Lima contemporánea. ¿Cuándo empieza Lima como espacio de hábitat humano? ¿Cuál es la importancia de acercarnos a su pasado? ¿Y por qué es importante estudiar este pasado en relación al presente, a la construcción de memoria, de ciudadanía, temas presentes en el debate público contemporáneo? Tenemos para este primer programa el primer invitado, el arquitecto José Canciani Amico, profesor de la Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigador y autor de diversas investigaciones, trabajos, entre ellos Urbanismo Andino, publicado en el año 2009 por la Universidad Católica. Con él después de la siguiente pausa. Hoy día vamos a empezar el primer programa que tiene que ver con Lima prehispánica. Hemos invitado para ello al profesor Canciani, José Canciani, de la Universidad Católica, y vamos a tratar sobre este tema a partir de algunas preguntas muy generales, ¿no? En primer lugar, ¿por qué es importante estudiar Lima prehispánica antes de 1535? ¿Qué lecciones nos deja este periodo, no solamente en términos de historia, sino también de presente? Okay, entonces con esto vamos a iniciar el programa. Voy a presentar al profesor José Canciani, investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor también en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Tiene diversas publicaciones en torno al mundo andino, el territorio, el urbanismo. Precisamente el último de sus libros trata sobre esta temática del año 2009. Le damos la bienvenida al profesor Canciani a Crónicas y Cartografías Urbanas, y con ello podríamos empezar precisamente con esta primera pregunta que tiene que ver con esa importancia que para los arquitectos que investigan el pasado prehispánico les significa la arqueología. Entonces, desde temas, aspectos teóricos y metodológicos, ¿qué aporta la arqueología al estudio de la arquitectura prehispánica y del territorio? Gracias, Isaac, por la invitación. Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? De alguna manera tiene que ver por qué estudiamos historia, ¿no? Y alguno por ahí decía que estudiamos historia para saber a dónde vamos en el futuro, ¿no? Y entender el presente. Y mi interés por la arqueología nace de un conjunto de interrogantes, ¿no? O sea, cómo se manejaba el territorio, qué son estos monumentos que vemos a mi alrededor. Entonces, así como desde que salí de la escuela tenía una crisis vocacional que no sabía bien qué iba a hacer, tenía solamente 16 años, un niño, y tenía que decidir mi futuro. Entonces estaba entre la arquitectura, la arqueología, agronomía. Y al final, por una mayor versación o proximidad a lo que era el diseño, elegí arquitectura, ¿no? Pero quedaron por ahí siempre estas voces de curiosidad, de otras vocaciones que andaban rondando, ¿no? Y curiosamente, al hacer mi carrera, comencé a abordar temas de historia, de urbanismo, cómo surge la ciudad, qué detona este fenómeno tan especial. Y en el caso andino había justamente un caso único, ¿no? Porque es una civilización originaria donde la ciudad es un tema fuerte y hay además diferentes tipos de ciudades en diferentes épocas. Y de alguna forma eso me comenzó a meter en el tema de arqueología desde el punto de vista académico, y también a entender que la ciudad es inexplicable sin el territorio. Entonces también esta antigua versación sobre la agronomía comencé a revisarla, porque es un territorio modificado, es un territorio que se tiene que hacer fértil,
que se tiene que hacer habitable y por lo tanto, curiosamente, después de varias décadas terminé uniendo estas diferentes jalones ocasionales que tenía, ¿no? Y en el fondo creo que es eso, ¿no? La arqueología da un montón de pistas para recuperar una memoria sobre cómo hacer arquitectura, cómo recuperar una identidad específicamente con este territorio y ser parte de él, ¿no? Y ese es un reto que tenemos planteado porque creo que hay en el Perú una carencia de identidad, porque también hay una carencia de aproximación histórica al territorio, a esta memoria que está plasmada en el territorio, ¿no? Nos trae referencia a la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no? Alrededor territorio, arquitectura, ciudad, ¿no? Ese es el tema de cómo la arqueología calza en este conjunto de disciplinas alrededor de esta temática. Sí, pues por ejemplo tú decías hace poco hay que trabajar el tema de ordenamiento territorial en términos contemporáneos, pero para hacer ordenamiento territorial tengo que calificar ese territorio, ¿no? Tengo que reconocerlo y tengo que especificar las vocaciones y las posibilidades y las oportunidades que me ofrece. Entonces, si niego o desconozco la memoria que tiene atrás ese territorio, opero en él a ciegas. Estoy operando torpemente y estoy destrozando el territorio. Los valores patrimoniales, la memoria, pero también aspectos que tienen que ver con el ambiente, con los ecosistemas, ¿no? Sobre la cual toda ciudad sostenible tiene que estar afirmada. Entonces creo que la arqueología nos da muchos elementos, no para regresar al pasado, sino más bien para entender cómo debemos relacionarnos con el territorio y hacer sostenible la operación en él, en la ciudad. El equilibrio entre el desarrollo urbano y el desarrollo territorial rural, ¿no? Cosa que hasta el día de hoy no encontramos, más bien siempre estamos pujando por un desequilibrio cada vez mayor. Podríamos remontarnos entonces en este periplo por la historia del Valle de Lima, un poco a estos inicios, ¿no? La cultura de Lima. ¿Cuánto sabemos nosotros como limeños, como peruanos, la importancia de este segmento del territorio andino? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la importancia, la particularidad de Lima en el contexto de la cultura andina antes de la llegada de los españoles a este sector del territorio? Bueno, Lima tiene una centralidad actual, pero esa centralidad podríamos remontarla hacia atrás, ¿no? Y encontrar desde que muy temprano surgen elementos cruciales, como Pachacamac, por ejemplo, que tiene un origen relativamente temprano, aparece a los inicios de nuestra era y va a tener una vigencia de más de 1500 años, y de alguna forma se configura como un oráculo, con un oráculo que tiene una trascendencia panandina, digámoslo así. Entonces, por su colocación territorial, tiene una conexión hacia lo que sucede al sur, ¿no? Paracas, en el altiplano, lo que sucede en la Sierra Central, Chavín, ¿no? O más al norte, Casma, o lo que están haciendo los Cupisnique, los norteños. Y esa centralidad te permite beber de diferentes fuentes e intercambiar no solamente recursos, productos, sino también ideas, ¿no? Esa centralidad, a propósito de este tema vinculado al Lima contemporánea y el tema de la centralidad, o de la centralización más bien, en torno al territorio nacional, ¿no? ¿Hay alguna referencia de este nivel, esta escala de centralidad de Lima antes de 1535, tanto en el periodo de la cultura Lima o en torno a la llegada de los incas a este sector del valle? ¿Hay alguna vinculación? ¿Cuál es el nivel de centralidad a través de este proceso? Claro, ahora habría que aclarar que cuando yo hablaba de centralidad lo decía como en una posición en el territorio, ¿no? O sea, que las sociedades que habitan en los valles de Lima están en una posición central con relación al territorio, no una centralidad en el sentido de dominio, de concentración, de poder, de población, de decisión, ¿no? Es un punto más en el territorio, es un punto que goza de la centralidad en el sentido de que se encuentra en un punto de encuentro. Y Pachacamac tiene eso, ¿no? A Pachacamac llegan los peregrinos, llegan ideas, llegan
influencias que a su vez se difunden y se desconcentran en el territorio. Pero el propio Pachacamac no tiene centralidad. La podría tener en el pequeño valle del Lurín, pero ni siquiera llega a dominar como ciudad Lima, los valles de Lima o la costa central. Parece una paradoja, pero es una ciudad sui generis, ¿no? Es un centro ceremonial y al mismo tiempo un centro político, ¿no? Con estos dos aspectos. Pero su centralidad está más por el prestigio ritual, religioso, que por un prestigio de dominio político y de poder, ¿no? Lima por otro lado, nos ha dejado no solamente la cultura de Lima, sino todo el desarrollo en torno a este segmento del territorio, muchas muestras de su arquitectura, vestigios, trazas, que luego es tomado o retomado en el periodo hispano después de 1535, y podemos encontrar esto, por ejemplo, en ciertos canales de regadío, trazas sobre caminos prehispánicos. Los mapas y planos de Lima colonial muestran esto así fehacientemente, y la pregunta un poco va por ahí, acerca de estos elementos ordenadores del territorio, ¿no? ¿Cuál fue el papel de caminos y canales de regadío en el ordenamiento territorial, considerando el papel que María Rostorowski menciona como ejes ordenadores del territorio? ¿Qué otros aspectos pudo tener este conjunto de elementos? Sí, ahí es donde comenzamos a acercarnos a la memoria del territorio, ¿no? Una memoria que hemos perdido y que deberíamos hacer un gran esfuerzo en recuperar. Hace poco asistí a una reunión de colegas y de gente que ve aspectos culturales, y me llamaba la atención que en 2 o 3 oportunidades se decía, es que no nos damos cuenta que Lima está construida sobre el desierto. Entonces decía, bueno, ahí hay un tema crítico, porque no hemos entendido que Lima no la hemos construido sobre el desierto, sino la hemos construido sobre un valle artificial y sobre un espacio cultural. Es decir, las generaciones prehispánicas generaron un espacio fértil, un valle absolutamente artificial, ¿no? Entonces, decir que hemos construido Lima sobre un desierto es un equívoco fatal, ¿no? Entonces, hay un malentendido terrible. Y el otro es que desde época colonial, en este desconocimiento de las calidades del territorio transformado por el hombre, se comenzó a hablar de los ríos en vez de los canales, ¿no? Y hasta el día de hoy, en nuestra cartografía o en nuestras referencias, hablamos del río Surco o del río Huatica y qué sé yo cuántos ríos, pero en realidad estamos desconociendo que son canales, ¿no? Entonces, era como un regalo de la naturaleza que, por supuesto, como es algo natural, hemos desaprovechado, pero en realidad son obras artificiales, son ejes vectores que han ido construyendo en diferentes épocas el valle y todo el tejido y el paisaje que eso compromete, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, porque hasta el día de hoy, mal que bien, retaseado, maltratado, tratado como si fuera un desagüe, está el mal llamado río Surco, es decir, el canal de Surco, que tiene 20 kilómetros y que hizo fértil este valle, está todavía ahí latiendo. Partes del Huatica han sido cortados ahora con el zanjón de la avenida Grau, o sea, ya fue totalmente eliminado, pero por ahí subterráneamente todavía tenemos acequias que riegan los parques y jardines de Lima y a veces inclusive se desbordan. Entonces tenemos ahí un sustrato que estamos desconociendo. Ahora, ese sustrato de riego y de acequias y de canales está asociado a los monumentos y a los caminos, ¿no? Entonces, una idea que estamos manejando es cómo recuperar esa memoria de ese sustrato que está abajo y todavía sigue marcando la ciudad. ¿Por qué la prolongación Iquitos es diagonal a la traza de muchas calles de Lima? ¿Por qué Paseo Parodi es diagonal a la avenida Javier Prado? Porque por ahí transitaba, por ejemplo, el canal de Huatica. Entonces, esos ejes o camino real marcaban el recorrido de un canal acompañado de un camino, ¿no? A propósito del tema mencionado recurrentemente, el tema de la memoria en torno al territorio, ¿no? Efectivamente, muchos limeños no sabemos efectivamente el papel de estos canales, la importancia que tuvieron en el ordenamiento del territorio en tiempos prehispánicos. Hemos perdido inclusive el conocimiento sobre su existencia.
hoy no tenemos ninguna relación entre ciertas avenidas y la existencia de caminos prehispánicos. Una pregunta siguiente es justamente alrededor de la memoria, ¿no? Cómo estos elementos, canales, caminos y monumentos pueden ayudarnos a construir una memoria más amplia que pueda articularnos como sociedad a partir del pasado prehispánico. La respuesta después de la pausa. Regresamos en Crónicas y Cartografía. Seguimos con el profesor José Canciani y conversamos acerca de memoria, identidad y arquitectura. Sí, me estaba recordando un tema que me parece importante, ¿no? Porque así como hemos tenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tendríamos que hacer, para recuperar esa memoria, también una Comisión de la Reconciliación y de la Verdad, ¿no? Porque la verdad es que Lima, en su construcción, ha destruido casi el 70% del patrimonio arquitectónico, encima de haber prácticamente borrado del mapa un valle, que es patrimonio, es un paisaje cultural, ¿no? Y valdría la pena señalar que entre muchos de estos edificios desaparecidos fueron utilizados cínicamente como canteras, ¿no? O sea, la modernidad nos llegó para poder poner bombas de agua, bombear agua de las acequias, diluir los adobes de las huacas y transformarlos en ladrillos para hacer Lima moderna, Lima jardín. O sea, si uno ve las fotografías aéreas de los años 40, ve que al pie de la huaca puquiana, que hoy día es una joya y que todo el mundo valora, había una ladrillera que estaba haciendo los ladrillos para los chalets que se estaban construyendo ahí al lado, ¿no? Y lo mismo sucedía con Mateo Salado, con los sitios de Maranga, la Huaca San Marcos, etc. Entonces creo que es importante también darse cuenta de las barbaridades que hemos hecho. Hay un patrón este valle, a nivel ¿no? Perú en general, ¿no? Claro, y usando una metáfora, podríamos decir que, bueno, fueron mutiladas, desaparecidas, torturadas, y luego para protegerlas van presas, ¿no? En sentido figurado van presas porque las hemos encerrado entre muros de concreto, alambres de pumas, ¿no? Cercos, y las hemos invisibilizado. O sea, desaparecen de nuestro repertorio visual, ¿no? Entonces hay muchas huacas o monumentos que han quedado incorporados de mala manera en el tejido urbano. Entonces creo que hasta el día de hoy se podría hacer un trabajo de remediación, no sé, cómo volver a hacer visible este patrimonio, cómo hacer que los ciudadanos se reconozcan con que eso es patrimonio, porque parece que el tema del barro, de la arquitectura de barro, si no es piedra, no nos entra en la carne, ¿no? Todo el mundo no discute que Machu Picchu es un patrimonio cultural de la humanidad, o que los muros líticos que se encuentran en el Cusco o en otros lugares incas son patrimonio, pero parece que a los limeños nos cuesta reconocer que estos colosales monumentos de barro, de adobe, son monumentos, ¿no? Podemos inmediatamente ver una imagen de Torre Tagle o de la Catedral de Lima o de otros edificios coloniales y reconocernos en ellos y decir, sí, esto es patrimonio. Pero cuando vemos una huaca, como que desde época colonial siempre hemos dicho, bueno, esas son cosas de indios, ¿no? Entonces hay también un proceso de segregación, hasta podríamos decir racista, en la valoración de ese patrimonio. Creo que eso no debe seguir así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la ciudadanía se reconcilie, ¿no? Hablando de memoria, con esa memoria y asuma que ese es su patrimonio? Una buena manera es, por ejemplo, incorporando espacios públicos alrededor de los monumentos. Y ahí también el urbanismo ha pecado de torpeza, ¿no? Porque la exigencia de que tantos habitantes o tantas hectáreas de urbanización haya segregados parques ha imposibilitado, por ejemplo, un criterio elemental de concentrar esa área verde alrededor de los monumentos. Entonces tenemos monumentos cercados por la ciudad, ¿no? La Huaca Puquiana es una joya, pero la joya está rodeada de edificios de mala marca, de 8 o 5 pisos, que cuando quieres tomarte una foto con relación al monumento, lo único que es ver como fondo mala arquitectura. Entonces, ¿por qué no generar áreas verdes, áreas de amortiguamiento, que den mayor calidad al monumento, pero al mismo tiempo generen esta inserción entre la población y sus monumentos, ¿no? Ese es
tema que tenemos pendiente. Y el otro creo que es mayor, es que tenemos que tener una mayor atención sobre el territorio rural. En este dilagar de la ciudad sobre el territorio, estamos haciendo tabula rasa con todo, estamos expandiendo el cemento sobre el valle. O sea, al hacerlo no solamente destruimos un patrimonio cultural, porque son valles artificiales, sino también estamos destruyendo espacios que son importantes para la actividad recreativa, para los servicios ambientales, históricos, culturales, gastronómicos, ¿no? Entonces creo que debemos pensar que en algún momento las ciudades deben detener su desarrollo. Todo el mundo está cuestionando las metrópolis y nosotros ahora estamos ilusionados que somos una metrópoli, que somos competitivos, que somos 9 millones de habitantes, pero lo que estamos haciendo es una barbaridad inconmensurable, ¿no? ¿Por qué no pensar que sectores del Valle del Lurín, sectores del Valle de Chillón, que todavía se mantienen, pueden ser considerados como parques rurales, donde puedo pasar un día en familia, donde puedo distraerme, donde los agricultores pueden ser beneficiados por sus servicios ambientales, gastronómicos, por la venta de productos orgánicos? O sea, que tenemos que cambiar la relación de la ciudad con el territorio, y de alguna manera eso ayudaría también a proteger el patrimonio prehispánico que está asociado a esos territorios que todavía mantienen algo de su paisaje. Nos estás hablando del tema... Son temas ya contemporáneos. Sí, memoria pertinente con el presente, y la contraparte sería el olvido, ¿no? Y la historia tiene un papel importante ahí respecto a cómo recuperar esta memoria, cómo sacar del olvido muchos aspectos, muchos elementos en torno a la arquitectura, el ordenamiento del territorio, por ejemplo, del mundo prehispánico. Entonces, a partir de esta reflexión, tendríamos ahí una siguiente pregunta alrededor precisamente de cuál es ese pasado, ¿no? En términos, por ejemplo, constructivos, esos saberes del mundo andino, por ejemplo, en ordenamiento del territorio, vinculado a materialidad en relación, por ejemplo, a la prevención de desastres. Es un tema pertinente a la realidad nuestra, y es un punto clave para comprender precisamente cuál es la importancia de la historia en el ordenamiento, por ejemplo, del territorio, en los planes de desarrollo urbano, en la gestión de las ciudades hoy en día. Sí, o sea, hay creo que dos aspectos, ¿no? Uno es la sostenibilidad de lo urbano dentro del territorio rural, y a veces se maneja el paradigma de que en el mundo prehispánico nunca se construía en el valle y se construía en los márgenes del valle. Esa es una media verdad, porque la escala de ciertas ciudades prehispánicas están instaladas en el valle. Maranga no está en el borde del valle, Maranga está en el corazón del valle bajo del Rímac, y en otros valles, Chanchán, la Centinela de Chincha, están en el valle, pero su dimensión urbana es prácticamente imperceptible en la escala y la dimensión que tiene el valle en ese momento, ¿no? Y de otro lado, el desarrollo urbano, el desarrollo de la ciudad está soportado, sostenido en el desarrollo territorial rural. Es decir, no se da un paso si no es que se está dando al mismo tiempo el otro. Si quiero crecer como ciudad, si quiero tener un desarrollo urbano, tengo que generar un desarrollo territorial. Es decir, tengo que hacer que el territorio sea más productivo. ¿Cómo hacerlo? Jugando con las mismas leyes de la dinámica territorial, de la naturaleza del territorio y de los ecosistemas que están presentes en el territorio. Es decir, manejar las bondades de ese territorio, los aspectos favorables, controlar los aspectos negativos, ¿no? Para hacer que se genere una dinámica proactiva donde, resueltos los temas desfavorables, por ejemplo, el manejo del agua o el manejo del suelo, puedo hacer que otros factores sean positivos, ¿no? Estoy en una zona donde hay un clima cálido, templado, soleado, y por lo tanto, si tengo agua, puedo replicar los ciclos de la naturaleza 4 o 5 veces, multiplicar, porque estoy generando una agricultura casi de invernadero. Entonces, controlo los aspectos negativos y me beneficio con los aspectos positivos. Entonces, creo que hay temas que deberíamos rescatar para un manejo sostenible de la ciudad con relación al territorio. O sea, cómo recuperar un manejo sostenible del agua, cómo recuperar un manejo sostenible de los suelos, cómo mantener un manejo sostenible de los recursos. Lo que estamos haciendo es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, el ciclo del agua en Lima es un desastre.
Contaminamos el agua desde que salen los nevados hasta que la tiramos contaminada nuevamente en el mar. Y en el camino la clorificamos con un costo altísimo y después el agua se pierde en un 40%, según nos dice Sedapal. Y si seguimos así, vamos a ver que lo mismo sucede con los desechos sólidos. Entonces, estamos viendo que estamos generando un modelo de urbanismo insostenible, ¿no? ¿Cómo recuperar la relación amable entre la ciudad y el territorio? Es un tema crítico. Y muchas ciudades latinoamericanas se lo están planteando, por servicios ambientales, por manejo de cuencas. Entonces uno puede decir, ¿para qué mantener los andenes, por ejemplo? Claro, si lo veo desde el punto de vista exclusivamente económico, agronómico, de repente es insostenible. Pero si lo veo desde el punto de vista ambiental, del manejo del agua, del manejo de la cuenca, del manejo del paisaje, del ecoturismo, hacer andenes o recuperar o mantener los andenes puede ser totalmente sostenible. Entonces creo que tenemos que encontrar una sostenibilidad económica actual en el manejo del territorio en todo sentido, ¿no? Ahora, el tema de los riesgos. Creo que ahí también esta gente no era sabia por naturaleza, ¿no? Estamos generando un mito. Había obviamente ensayos y errores. O sea, si me pongo cerca de un cauce que se puede volver activo, no vuelvo a repetir el tema y me voy a colocar en una posición resguardada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una enseñanza, ¿no? ¿En qué puntos me instalo del territorio? Y a veces están desafiando la naturaleza. A veces hay instalaciones como Cajamarquilla u otras que están en quebradas que pueden en algún momento ser activas y llegan a ser activas, ¿no? Pero hay maneras de paliar ese efecto, ¿no? Obviamente nadie se va a instalar en el borde de un acantilado, nadie se va a instalar en el borde de playa, pero hoy día sí, porque queremos tener una casa de playa y la casa de playa tiene que estar lo más cerca de la playa posible. Es más, podría ser casi sobre el mar, ¿no? Entonces, tenemos unos síndromes que son críticos porque estamos generando una dinámica de riesgo, estamos provocando la naturaleza y de otro lado estamos desnaturalizando las características del territorio. Queremos tener una casa en la playa, pero terminamos eliminando la playa, porque podemos ir a Asia, o Asia como dicen, y en realidad, a menos que esté en el borde de la playa, no sé que estoy en una playa, estoy en una urbanización X, puedo estar en San Borja o en algo menos denso, pero no me reconozco que estoy en la playa. Y el otro síndrome es que tenemos que tener una casa en el campo, pero al hacerlo urbanizamos el campo y el campo deja de ser campo. Entonces, estamos generando una dinámica perversa realmente increíble, ¿no? Porque estamos dejando de tener playas y estamos dejando de tener campo, ¿no? Y a propósito, hay muchas divergencias entonces en esta tradición andina y la gestión de la ciudad y el territorio en términos contemporáneos. Sin embargo, también hay algunas coincidencias, por lo menos en términos formales, morfología. Me refiero al trazado urbano en cuadrícula, lo que se llamaba el Damero de Pizarro, es la traza hispánica a partir de 1535, ¿no? Esta traza, esta morfología, este patrón urbano tiene su propia dinámica, su propia lógica en la tradición latina, en la tradición hispana, pero también en el mundo andino encontramos esta idea, estas formas, esta morfología en cuadrícula, y no solamente en ciudades o en espacios fuera de Lima, sino también en Lima misma. ¿Qué particularidad tendría entonces este trazado en términos de cosmovisión, en términos de significado, esa dimensión cultural? ¿Cuáles serían esas diferencias en términos de significación entre ese trazado cuadriculado andino y el hispano o latino? Sí, me parece que hay diferencias, pero también hay analogías, ¿no? O sea, las ciudades de la civilización antigua o europea no necesariamente han partido de una cuadrícula, llegaron a la cuadrícula casi todas en el Renacimiento o por ahí, ¿no? Y los antecedentes más tempranos, bueno, vienen de los griegos, vienen sobre todo los romanos, pero ahí sí hay una analogía, la planificación, en el sentido de que los imperios, al expandirse sobre nuevos territorios donde no hay ciudad, tienen que implantar una ciudad y tienen que construir un modelo, y ese modelo tiene que ser simple, ordenado, ¿no? Y los romanos hacen sus famosas cuadrículas
con el castrum y el decumano, ¿no? Estos dos ejes fundamentales, y el foro, etcétera, y generan una malla, ¿no? Una cuadrícula. En el mundo andino es interesante porque Huari, en lo llamado el Horizonte Medio, más o menos en el 500, 600 después de Cristo, es también un estado imperial, un estado que se expande y en algunas regiones de la serranía no encuentra antecedentes urbanos. Entonces tiene que crear un modelo de ciudad. Y un modelo fácil de trasplantar a otra parte es un modelo como el de un textil, ¿no? Y los arquitectos usamos siempre la metáfora, ¿no? De hablar de una trama, de una malla, de un tejido, ¿no? Pero esa metáfora es real en el mundo andino, ¿no? Si uno ve el plano de Piquillacta, de Viracocha-Pampa, estas grandes ciudades huari provinciales, puede leer que atrás de eso hay un tejido, o hay un arquitecto tejedor o una tejedora arquitecta, ¿no? Y entonces cómo se modulan las canchas o las celdas fundamentales de la ciudad y se replican y cómo generan tramas de calles, de pasajes o espacios vacíos donde se configuran las plazas. Una visión que se conserva hoy, por ejemplo, en la cultura amazónica, ¿no? Las culturas amazónicas. Sí, aunque el tejido me refiero. Claro, en el tejido, pero que no da como paso la cuadrícula, ¿no? Sino un concepto mucho más natural del tejido, ¿no? Como algo que está no necesariamente visible, pero que es como una capa que teje la relación de la maloca, de la casa con el territorio y todos los elementos que están en el territorio, ¿no? Y el territorio entendido como mi espacio, como mi casa mayor. Entonces ahí sí es envidiable este universo, bueno, amazónico y seguramente indígena, ¿no? El sentir que el territorio no es algo ajeno, sino es algo parte de mi ser, porque yo habito en él, no me entiendo sin el territorio. Nosotros tenemos una relación con el territorio totalmente enajenada, ¿no? Porque como somos supuestamente civilizados, estamos por encima de la naturaleza, estamos contrapuestos a la naturaleza, imponemos a la naturaleza y hacemos que la naturaleza supuestamente nos obedezca hasta que la naturaleza se sacude porque tiene un prurito por ahí y nos lanza un sismo o un tsunami, entonces nos damos cuenta que somos muy pequeños y frágiles, ¿no? Hablamos de historia, ¿no? Podemos avanzar más en este tema, ya en términos aplicados. ¿Cómo la historia tiene un papel importante para rescatar esta memoria? Y el papel de las escuelas de arquitectura respecto al conocimiento y a la investigación en términos de territorio y urbanismo andinos. ¿Qué se está haciendo en el Perú en ese sentido, ¿no? Es una preocupación, una reflexión básica en un contexto de proliferación de escuelas de arquitectura que se olvidan del tema de investigación por un lado y cuando el sentido común nos reclama una vuelta a la historia en un contexto de globalización que no niega de ninguna manera el conocimiento del pasado y la investigación. ¿Cómo ve este tema en el contexto local? Bueno, me parece que tenemos, aunque pocos, ¿no? Sería deseable que hubiéramos más investigando el patrimonio prehispánico arquitectónico. Si bien tenemos antecedentes geniales, ¿no? Desde Hart-Herré, Magurto, Carlos Williams u otros. Y yo creo que de alguna manera me inserto en esta herencia de construcción previa, ¿no? Y obviamente cada quien va haciendo aportes, ¿no? Y a mí me preocupó mucho estudiar la arquitectura con las herramientas de la arqueología, pero desde el punto de vista de la arquitectura. Puede parecer una contradicción. Es decir, la arqueología nos da mucha información, nos ayuda a entender los contextos y la funcionalidad del edificio, pero ahí queda. O sea, necesitamos aplicar las herramientas del análisis arquitectónico para explicarnos las consideraciones formales, la relación entre la forma y la función, y la producción, la construcción del edificio, ¿no? Y no ver las cosas por separado. Porque hay un reto que es interesante. No tenemos documentos que nos expliquen la arquitectura. No sabemos nada de la arquitectura. No hay ningún documento que nos diga nada de la arquitectura, salvo el protocolo arqueológico y el monumento en sí mismo. O sea, uno puede en Egipto tener el lujo de encontrarse un papiro donde te va a decir el arquitecto en qué fecha
en qué canteras trajo la piedra, cuántos obreros o esclavos estuvieron trabajando allí, quién era el faraón, para qué Dios estaba consagrado el templo y qué actividades se desarrollaban en el templo, la planilla, la tarjeta, los horarios. Tienes toda la información. La arqueología lo único que va a hacer ahí es corroborar que esa información sea fidedigna o cuán fidedigna es. Acá al revés, tenemos cero información, tenemos que construir la información. Y el reto creo que es revelar que atrás de esa arquitectura hay un arquitecto. Porque si somos arquitectos y oficiamos de arquitectos, tenemos ideas que hay fases en el proceso de proyección arquitectónica, ¿no? Partimos de una idea, de un concepto, lo planificamos, lo expresamos en un plano, en una maqueta y luego lo pasamos a obra, lo realizamos. O sea, hay como 3 fases obligadas de la arquitectura. Entonces, en este caso estamos hablando de lo final, de la obra o lo que queda de la obra. Entonces tenemos que reconducirnos al edificio como pudo ser y de otro lado saber que atrás de ese edificio hubo un plano, una maqueta y atrás de eso una idea planteada por un arquitecto. ¿Y cómo lo podemos develar? Estudiando los diferentes componentes, ¿no? ¿A dónde está emplazado el edificio? ¿Por qué está ahí, no en otra parte? ¿Tiene un eje de ordenamiento? Sí lo tiene. ¿Está orientado astronómicamente? Sí. Entonces el arquitecto, antes de trazar el edificio, como no tenía brújula, tuvo que asociarse o ser astrónomo para poder organizar los ejes del edificio, cómo establecer un partido arquitectónico, cómo organizar la volumetría, los volúmenes, el manejo del color, la escultura, o sea, todos los componentes que van ya a definir la forma, el acabado del edificio y los retos estructurales que también están allí, la discusión eterna entre el arquitecto con sus caprichos formales y el estructural o el ingeniero que tiene que resolver técnicamente cómo hacer eso que parece imposible, que desafía la gravedad. Entonces, en los monumentos que estudiamos podemos comenzar a ver esta información, a descubrir, aunque sean anónimos, que atrás de estas obras habían arquitectos, que habían diseñadores y con un manejo magistral de la arquitectura, ¿no? Con elementos tan básicos como el barro, la piedra o los materiales orgánicos. Bueno, agradecemos al arquitecto José Canciani esta charla tan amena y a la vez tan profunda sobre Lima prehispánica. Nos interesa rescatar algunos puntos de esta conversación sobre el tema de la memoria, por ejemplo, en relación al presente, cómo la edilicia y los elementos del territorio y la arquitectura pueden ayudarnos a construir esta memoria y pueden ayudarnos a, como bien ha señalado, a reconciliarnos como sociedad. Otra vez, muchas gracias. Tal vez si quiere comentar algo final a modo de redondear esta charla. Bueno, gracias Isaac. Sí, esa reflexión final que decía, ¿no? O sea, reconciliarnos con nuestro territorio, con nuestro patrimonio, con la memoria que ese patrimonio territorial y urbano y monumental entraña. Creo que nos haría reconocernos como sociedad, haría repensar nuestra relación con el territorio. Y aunque hemos desbordado en muchos planos en nuestra relación con el territorio o nuestra manera de construir ciudad, podemos todavía, creo que, regresar a recuperar estas viejas enseñanzas, ¿no? Como señalaba al inicio, no para replicar el pasado, sino más bien para innovar en el desarrollo de nuestro futuro, ¿no? Bueno, otra vez, muchas gracias. Gracias a ti. Una pausa y volvemos. Ahora nos encontramos en la Huaca Juliana con la doctora Isabel Flores, directora del proyecto arqueológico de la Huaca, con quien vamos a conversar un poquito acerca de un tema que es básicamente el tema de los vecinos, el tema de la comunidad, la Huaca en relación a la comunidad. ¿Cómo encuentra usted esta relación en el sentido de los vecinos incorporándose,
internalizando los valores de este bien patrimonial que es la huaca, y por otro lado la experiencia del proyecto mismo en relación a la Municipalidad de Miraflores y el Instituto Nacional de Cultura, ¿no?, que han trabajado en conjunto durante tantos años. Así es. En realidad, después de una experiencia de 30 años, yo creo que puedo contarles de que los vecinos desde un comienzo han tenido problemas sociales, porque la huaca se convirtió pues en un basurero público, había invasores y tenían muchos problemas de asaltos, de robos, ¿no? Entonces este tema lo cogió la municipalidad, y la Municipalidad de Miraflores fue la que se interesó en ponerle en valor, justamente para erradicar todo este problema social. Es así como invita al Instituto Nacional de Cultura para que un arqueólogo prepare el proyecto. Entonces me encargaron a mí preparar el proyecto. Desde esa fecha estamos trabajando. El proyecto en realidad es poner en valor, pero conociendo quiénes construyeron el monumento, qué cosa, en qué tiempo vivieron, en realidad conocer todo lo que ahora se llama Cultura Lima. Entonces hemos recuperado lo que es en realidad la población Lima, y es lo que nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario. Somos un equipo de arqueólogos, restauradores de arquitectura en barro, que es el monumento que estamos viendo, restauradores de textiles, de cerámica, arqueobiólogos y sobre todo pues los antropólogos físicos que nos estudian todos los entierros que encontramos acá. Entonces yo creo que todo el tiempo que hemos trabajado siempre hemos incorporado a los vecinos, porque ellos ya se interesaron desde que aparecieron las primeras vasijas, que era lo que había, no era un cerrito simple y un basurero público, sino era pues un monumento que había que estudiarlo, que conocerlo y sobre todo que interesarse por él para ponerlo en valor. Hoy en día los vecinos están muy interesados, se agrupan alrededor y han formado una asociación de vecinos pro Museo de la Huaca. Entonces están tan interesados que han presentado un proyecto a la Municipalidad de Miraflores para que ellos están llanos a ver cómo se financia y apoyar en todo lo que sea una construcción del museo. Porque de verdad hasta la fecha nosotros tenemos una gran cantidad de piezas que hemos recuperado, hemos restaurado y tenemos necesidad de exponerlas a la comunidad, porque es el patrimonio y la herencia que hemos recibido, ¿no? A propósito del tema de la herencia, la huaca pucllana es un elemento central en el tema del Valle de Lima en relación a la memoria del pasado de la cultura de Lima y por tanto de quienes habitamos hoy en día en la ciudad. ¿Cómo encuentra usted el valor, la importancia de los monumentos prehispánicos en ese tema de construcción de identidad, construcción por tanto también de ciudadanía en relación al valor patrimonial de esta huaca? Justamente la evidencia arqueológica que nosotros estudiamos es pues todo un testimonio y una memoria colectiva, ¿no?, de poblaciones que lo han construido alrededor, que han vivido, que han sentido como nosotros. Entonces eso es importante revalorarlo y a través de toda la información que sacamos, de repente difundirla, escribirla y sobre todo lo que nosotros hacemos muchas veces es recrearla. Y esto es importante porque es la historia de la ciudad, son las raíces por ejemplo, en Miraflores, aquí se inicia la ciudad de Miraflores, la ciudad progresista y moderna se inicia acá. Entonces los miraflorinos están muy orgullosos de sus raíces, de su ciudad, identificarse con la huaca y sobre todo con la cultura Lima, que es muy antigua, es pre-inca, pues estamos hablando de los años 500 después de Cristo, ¿no? Los incas vienen en 1400, entonces hay una diferencia y eso los identifica y eso es bueno porque los colegios sienten y siempre les damos charlas a los profesores para que ellos transmitan a los niños que deben conservar este patrimonio y sobre todo defenderlo, ¿no?, si es posible. Muchas gracias por su participación. Encantada. Nos encontramos en la Gran Pirámide, conversando con el arqueólogo Pedro Vargas alrededor de la huaca, sus antecedentes, el proceso y su relación con tiempos contemporáneos. Buenas tardes. Buenas tardes. Arqueólogo Pedro Vargas.
Hemos venido ya algunas veces a visitar la Huaca y en la primera pregunta que se impone, ¿no? Juliana, Pucllana, ¿con qué nombre nos quedamos en torno a la toponimia y al sentido del nombre relacionado con la historia? Bueno, el nombre que primó durante mucho tiempo en la República y en la colonia ha sido Juliana, un nombre femenino, pero gracias a las investigaciones de la etnohistoriadora María Rostorowski, ella encuentra en unos documentos coloniales una mención a este sitio en la cual se le va a llamar Huaca de la Pullana o Puliana, lo cual nos lleva de una manera bastante clara a que el nombre indígena reconstruido, que es Pucllana, sufrió una suerte de castellanización en el transcurso del tiempo que le llevó a convertirse en Juliana, nombre que se hiciera bastante popular en obras de literatura diversas de Vargas Llosa, de Julio Ramón Ribeiro, pero bueno, ahora gracias a estos trabajos sabemos que el nombre fue Pucllana, que es un término quechua que quiere decir lugar de juegos, pero ese nombre es un nombre colonial. No es un nombre que haya así servido para designar a este sitio cuando funcionó. En tiempos del Tahuantinsuyo y durante la colonia, Pucllana estaba ya casi abandonada, solo había una pequeña aldea de indígenas agricultores a sus pies y como monumento estaba básicamente abandonado. El nombre Pucllana es colonial, básicamente. Y a propósito, entonces, Pucllana, estamos hablando del siglo V aproximadamente después de Cristo, la cultura lima. Centrémonos un poco en este momento y nos interesa recordar, reflexionar acerca del peso específico de la Huaca Pucllana en relación al resto de monumentos que fueron por otro lado importantes en número, en magnitud, en densidad en torno al Valle de Lima. ¿Cuál es el peso específico entonces de la Huaca Pucllana y cuál es esta evolución de que estamos hablando hace un momento hasta la llegada de los españoles al Valle de Lima? Básicamente, Huaca Pucllana es un complejo arqueológico que ha sido el predominante entre los siglos V y VII después de Cristo, en lo que podríamos decir la parte sur del valle del río Rímac, ¿no? El otro complejo de importancia en ese tiempo era Maranga, hacia un poco más cerca a lo que ahora es el Callao, el distrito de San Miguel, y hacia el Valle Medio teníamos Cajamarquilla, hablando específicamente del Valle del Rímac. Pucllana ha dominado toda esta parte de territorio, lo que ahora diríamos pues Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Isidro, etc., rodeado de grandes campos de cultivo. Sin embargo, el principal valor que tiene Pucllana en ese sentido es haber sido el lugar desde el cual una élite sacerdotal ha ejercido el poder sobre toda esta zona del valle. Una élite sacerdotal que basaba su poder en divinidades que ellos creían provenientes del mar, cuando no eran el mismo mar. Las representaciones de tiburones, lobos marinos, peces de características feroces nos hablan bastante acerca del pensamiento mítico de esta gente y nos llevan bastante a entender el por qué este tipo de construcciones gigantescas en el valle, ¿no? Son básicamente manifestaciones de poder de los sacerdotes, quienes a través de la religión lograron que todos los pueblos de esta zona del valle confluyeran en este lugar y trabajaran para los sacerdotes construyendo estas grandes pirámides, participando de rituales, entregando ofrendas, estableciendo una suerte de vínculos de reciprocidad, tanto entre los sacerdotes y el pueblo como entre los seres humanos en general y las divinidades que ellos creían venir del mar. Ahora, esto ocurre entre los siglos V y VII de nuestra era. Hacia el año 800, el imperio Huari llega a la costa central y resultado de ello, Huaca Pucllana es totalmente abandonada. Algo ocurre con la sociedad lima. No sabemos si es que ellos son derrotados militarmente o si un acuerdo pacífico se llega. Sea lo que sea, el resultado es el abandono del sitio y su conversión por parte de los conquistadores ayacuchanos en un cementerio de élite. Pero las tumbas Huari van a destruir la arquitectura original lima. A los Huari no les va a importar el sitio como tal, por la arquitectura, sino ellos van a marcar una especie de, podríamos llamarle, dominación ideológica, destruyendo el templo originario y colocando sus tumbas aquí. Después de la caída del Imperio Huari, estas tumbas son saqueadas y el sitio permanece en abandono hasta que en tiempos de la cultura Ishma, del señorío de Ishma, se convierte un flanco de la pirámide en una pequeña aldea campesina. El resto del sitio permanece en el abandono y va a continuar así hasta la llegada de los españoles, en que el sitio, como la mayoría, va a ser intensamente saqueado en la búsqueda de tesoros, ¿no? Lamentablemente para los intereses de ellos, la gente de la cultura de Lima era bastante sencilla y no tenían pasión por los metales, como las culturas del norte, por ejemplo. De ahí hasta la actualidad es una larga historia de destrucción del sitio, abandono, hasta que el proyecto de investigación y conservación y puesta en valor de Huaca Pucllana
inicia sus trabajos en 1981, logrando rescatar al menos 6 hectáreas de complejo arqueológico, de lo que originalmente fueron más de 18, a juzgar por las fotografías aéreas de inicios del siglo pasado. Muy bien, uno de los temas centrales que llama la atención a cualquier visitante de la Huaca Pucllana tiene que ver con los sistemas constructivos. Vemos que después de un tiempo se está trabajando de manera sistemática en la recuperación de ese esplendor en un momento de la Huaca Pucllana, y nos preguntamos por los adobitos, nos preguntamos por los distintos sistemas que los pobladores de Valle de Lima utilizaron en tiempos tan tempranos, y ganar esto un poco con qué lecciones podemos aprender en términos constructivos y de tecnologías constructivas a propósito de un clima y de una geografía específica del valle, muy vinculado a los sismos, por ejemplo, y cómo ellos afrontaron estos problemas. El elemento constructivo predominante en Huaca Pucllana es el adobito. Es hecho a mano, no hay evidencia de un molde, es resultado de la unión de barro, agua, a veces hay conchas molidas del mar, así como fragmentos de cerámica. Este adobito, que simplemente secado al sol va a constituir la materia prima básica de estas construcciones, va a ser unido solamente con barro, va a ser recubierto de un estuco de barro también, que solamente va a ser recubierto con un color, que es el amarillo. Las construcciones tienen una peculiaridad, y es que cuando observamos un muro sin el recubrimiento externo, vamos a ver que los adobes están en posición vertical y no horizontal como estamos acostumbrados. Ello responde a una técnica constructiva que un investigador, Pedro Villar Córdoba, bautizó como técnica del librero, ¿no? Dada la apariencia de los adobes como si fueran libros en un estante. El propósito de esta posición no es decorativo, sino que busca crear espacios vacíos entre cada adobe, de manera que esos espacios vacíos, ahora sabemos, han absorbido la energía de los movimientos sísmicos. A su vez, la manera de construir los muros más anchos en la base, más angostos en la cabecera, y la forma un tanto sinuosa de estos, parece que está todo orientado a hacer que el edificio resista un movimiento sísmico o resulte con el daño menor posible. Ahora, además del adobe, el otro elemento constructivo que encontramos son grandes rellenos de cantos rodados y arena, aparentemente extraídos del subsuelo de Lima o de las grandes quebradas con las cuales se accede a la playa. Estos grandes rellenos han sido colocados en espacios abiertos y sellados con barro para volver a construir encima. Un aspecto que llama la atención con la arquitectura Lima es básicamente el deseo de construir y volver a construir encima de una construcción. Aparentemente cada 10 o 15 años ellos lo que están haciendo es sepultar una construcción para volver a construir encima y ampliar el tamaño de la Gran Pirámide y del sitio en total, tanto de manera vertical como horizontal hacia los lados, ¿no? Lo cual redunda que a lo largo del tiempo el sitio ha alcanzado cada vez un mayor tamaño. Estos cambios de arquitectura se están dando aparentemente por el cambio en el gobierno. Aparentemente muere un gobernante y el que le sucede hace su propia construcción nueva. Ahora, a su vez, el personal, la gente que ha trabajado en la pirámide durante un momento, cuando se realiza la remodelación de la arquitectura, son sepultados allí mismo. Entonces el edificio antiguo queda sepultado con la gente que trabajó en él para suceder a una especie de nuevo ciclo que se va a retomar. Esto solamente se va a haber cortado hasta la llegada del Imperio Huari. Los Lima han tenido una larga tradición de construir, reconstruir, remodelar sus espacios de una manera bastante seguida que, en cierta manera, nos está indicando una especie de pasión o manía por la construcción, la cual solamente la podemos comparar con la obsesión que sentían ellos con el mar y los seres que lo habitaban, no solo como fuente de alimentación, sino también como elementos ideológicos de su mundo mitológico. Y a propósito del mar, ¿no? Tenemos acá muy cerca la Costa Verde, las playas de Miraflores, Barranco, etc. ¿Qué podemos aprender de la cultura Lima, de los habitantes a los alrededores, lo que vemos ahora que es la Huaca Pucllana, en relación a la historia, ¿no? En relación a la memoria? Cómo este monumento, este edificio y el conjunto de edificios que estaban en torno al Valle de Lima pueden ayudarnos a construir la memoria, la identidad de nuestra sociedad. Básicamente, desde el colegio, en muchos casos, nos han formado con la idea de que Lima nace con Francisco Pizarro, que él funda la ciudad de Lima en medio de un lugar que estaba lleno de cultivos, muy bonito, de buen clima, y nada más.
¿no? El estudio de los vestigios arqueológicos de Lima nos ha mostrado una realidad totalmente distinta, a su vez como una relectura de los documentos coloniales, donde vamos a ver, por ejemplo, que Pizarro funda la ciudad de los Reyes en la plaza de un centro administrativo inca, y que todo el valle estaba lleno de monumentos como este. Redescubrirlos, volverlos a encontrar y conocer la información que nos pueden brindar es un elemento importante en la forja de una identidad variopinta de Lima. En la actualidad, pues Lima, creo que tenemos 7 millones de habitantes, la mayoría provenientes de diversos lugares del Perú. Buscar las raíces propias de Lima puede coadyuvar, yo creo, en una manera bastante interesante, bastante importante, a entender este lugar donde estamos habitando y que se ha convertido en una especie de crisol de todo el Perú. Tenemos en Lima un Perú en pequeño, además de tener, creo, la cuarta parte de toda la población del país. Sin embargo, ese territorio que está acogiendo a peruanos de todos los lugares y sus descendientes, ¿cuál ha sido su historia originaria? ¿Cuál fue este pueblo que los arqueólogos llamamos Lima? ¿O qué ocurrió cuando llegaron los ayacuchanos de Huari? Se mezclaron ambos pueblos, surgió un pueblo nuevo llamado Ixma. ¿Qué ocurrió a la llegada de los cusqueños? Una nueva mezcla de los cusqueños con los Ixma. Entonces lo que estamos viendo es que Lima siempre, de una manera u otra, ha sido un lugar donde influencias de diversas zonas han sabido conjugarse y han sabido crear y plantearse retos que han sido asumidos y obtener una información nueva, tecnologías nuevas, por ejemplo la tecnología antisísmica en las construcciones, etcétera, entre otras cosas, así como el cuidado y la valoración que ellos han tenido de su paisaje. El hecho de que el mar haya sido considerado una divinidad les llevó, pues, de una manera bastante fuerte a respetarlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de ello ahora que usamos el mar, pues, como un depositorio de desechos, lo saqueamos, etcétera? Yo creo que hay mucho que aprender de los antiguos limeños. Regresamos después de una pausa. Regresamos en Crónicas y Cartografía. Seguimos conversando con el arqueólogo Pedro Vargas en este momento en torno a la Huaca Puyana propiamente, los trabajos de puesta en valor, de recuperación que se vienen haciendo en estos últimos años y concretamente algunos espacios que han sido recuperados, concretamente la Plaza de los Oferentes, hace menos de un mes. Me gustaría que nos converses acerca de esta plaza, cuál es el significado, la importancia y en relación al conjunto de ámbitos o de escenarios que se están recuperando de la Huaca Puyana. Bueno, en general en Puyana hay un trabajo constante de investigación que comprende no solo el trabajo en gabinete con las colecciones, sino la excavación arqueológica. En ese sentido se viene recuperando diversos espacios arquitectónicos en lo que es la Gran Pirámide. Recientemente se ha entregado al público visitante esta Plaza de los Oferentes, que es una plaza típicamente Lima, ubicada casi en la parte más alta de la Gran Pirámide, en la cual hemos encontrado diversas evidencias que nos permiten señalar que fue un lugar donde la élite sacerdotal recepcionaba ofrendas. Pero no se trataba de cualquier tipo de ofrendas, sino de cosas importantes para las ceremonias que ellos realizaban. Sobresale dentro de todo esto lo que se refiere a la carne de tiburón, ¿no? El tiburón ha sido un elemento mitológico en el ideario de los Lima bastante importante y el animal biológico ha sido consumido en ceremonias muy especiales. Encontramos en Puyana 4 especies de tiburón: tiburón diamante, tiburón azul, tiburón cobrizo y el tiburón blanco. Justamente en esta plaza se encontró un conjunto de dientes de tiburón blanco, que es de lo poco que se puede conservar de estos animales que son cartilaginosos, lo cual nos atestigua que en este lugar se presentaron estas especies de animales. Además también de gran cantidad de maíz, utilizado en la preparación de la chicha de jora, así como también para el consumo directo de la élite sacerdotal de esta zona, ¿no? Esto ha sido una plaza con postes. Al pie de las banquetas se han encontrado restos de vasijas, grandes vasijas, con diseños Lima, típicamente de ellos, y esta zona fue bastante maltratada durante la ocupación Huari, ¿no? Más o menos podríamos decir que un área de la Gran Pirámide, mientras más importante fue para la cultura Lima, más fue dañada por los entierros Huari, porque lo que ellos trataban de hacer era una imposición ideológica sobre lo que se refiere a las cosas sagradas para el pueblo originario, ¿no? ¿Algún tema final, que quieras, una reflexión final alrededor de la Huaca Puyana en relación a la historia, en relación a la ciudad, a Lima, que nos podrías dejar? Bueno, Huaca Puyana
se encuentra ahora en medio de una ciudad moderna como es Miraflores y Lima en general, ¿no? Sin embargo, gracias a todos estos años de gestión y de investigación, ha sabido labrarse un lugar y no ser una especie de isla ni un lugar aislado del resto de la ciudad moderna, sino que está integrado a todo esto, ¿no? Podemos decir entonces que Huacapuyán en cierta manera marca el origen prehispánico de la ciudad de Miraflores y en la actualidad ha sido reintegrada al contexto de la ciudad, logrando colocarse no solo como un atractivo turístico, sino como un lugar de confluencia, una especie de gran centro cultural, donde gente de todo el país, gente de todo el mundo, viene a visitar y a conocer, y eso yo creo que es algo bastante importante, y sobre todo que puede hacerse con otros sitios arqueológicos de Lima, ¿no? Creo que es necesario cambiar la idea de un sitio arqueológico como un lugar muerto, aislado, que debe ser protegido y punto. No, creemos nosotros que se puede poner un sitio en valor y manteniendo su intangibilidad, manteniendo su conservación adecuada, se le puede integrar al ritmo actual de la vida moderna que nos impone el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu participación. Hacemos ahora directo al arqueólogo Perrón Pedro Vargas y volvemos después de una pausa. Con esto llegamos a la parte final de Crónicas y Cartografía. En este programa hemos visto la historia de Lima a partir de una entrevista con el arquitecto José Canciani y una visita en directo al proyecto arqueológico de la Huacapuyana. A partir de esta conversación con el profesor Canciani y con los arqueólogos vinculados al proyecto de la Huacapuyana, hemos repasado un poco cuáles son las conexiones de nuestra ciudad hoy en día con su pasado. Concretamente estamos hablando de la cultura Lima y el significado de la Huacapuyana en relación a este pasado. Con esto concluimos el programa y nos vemos en una siguiente edición.